Ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Comisión de Asuntos Públicos. Mi nombre es Clarisa Urruti, soy la asistente de Liliana Hidalgo. Estamos muy contentos de tenerlos a todos hoy en este nuevo webinar y con una invitada tan especial. Para presentarla le voy a dar la palabra entonces a Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara. Gracias, Clary. Buenos días a todos, un gusto de saludarlos, recibirlos. Muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros. Un placer recibirte. Carla Carrizo es diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es vicepresidenta del bloque de la UCR. Voy a leer brevemente su currículum para que la conozcamos un poquito más. Carla Carrizo es oriunda de la provincia de Córdoba, licenciada en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, a donde también se ha desempeñado como directora de la carrera. Como docente ha dictado clases en la Universidad Católica Argentina, la Universidad de Itela y la Universidad Nacional de Buenos Aires, y actualmente es diputada por la Ciudad de Buenos Aires e integra el bloque de la Unión Cívica Radical. Ingresó al Congreso en las elecciones de 2013 y fue reelecta en 2017. Se desempeña como vicepresidenta del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical y es vicepresidenta primera de la Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de Legislación General e integrante de las Comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Mujeres y Diversidad. Sus áreas de trabajo legislativo son organismos de control e instituciones, equidad de género e infancia y adolescencia como políticas de Estado en Argentina. Ella nos va a hablar sobre elecciones de medio término, el Congreso que viene, que es muy importante el tema que eligió, así que bueno, Carla, te agradecemos muchísimo. Antes de darte la palabra, te cuento que estamos lanzando nuestra Comisión de Diversidad, Género e Inclusión, así que seguramente en el marco de esa comisión te vamos a invitar otro día, porque justo sos especialista en esos temas, así que nos encanta que estés acá y te paso la palabra. Muchísimas gracias. Y le agradezco a Brenda Bianquet, que es la presidenta de esta comisión, que va a llegar un poquito más tarde, que fue el que hizo el contacto y que además, bueno, es de L'Oréal y ya vos vas a comentar brevemente por qué estás tan contenta con L'Oréal, con el premio, con todo lo que hacen para la inclusión de la mujer. Así que te paso la palabra. Muchas gracias. Pido disculpas un minutito, Carla, perdón, que olvidé decir antes de darle la palabra a Liliana, que las preguntas las vamos a hacer al final de la charla. Si quieren ir dejándolas en el chat, las van escribiendo y luego cuando Carla termine su alocución las vamos a ir leyendo y ella va a ir respondiendo una por una. Disculpen la interrupción, pero no lo dije antes. Carla, ahora sí, todo tuyo el auditorio. Está el micrófono cerrado, Carla. Bueno, buenos días a todos. La verdad, un placer enorme. Les agradezco muchísimo la invitación a Brenda Bianquet, a Liliana y a Clarisa por todo el acompañamiento operativo para llegar hasta hoy. Como anticipó Liliana, la verdad que para mí fue un enorme placer. He seguido muchísimo la campaña, la estrategia que inauguró L'Oréal, digamos, con esta idea de premiar y visibilizar las científicas argentinas, que ha sido muy interesante. Yo fui investigadora del CONICET, dejé el CONICET para dedicarme a la política, y la verdad que trabajamos muchísimo por todo el tema de carreras científicas equitativas. Hay muchísimas mujeres científicas en la Argentina, de hecho el 52% son mujeres, pero nunca llegan a la cúspide en la carrera del CONICET, así que la visibilidad de esa estrategia me parece que ayuda muchísimo, así que tenemos muchas cosas en común que seguramente después podemos desarrollar. A mí me encantó la invitación porque, bueno, me vuelve a la tarea de politóloga, digamos, y entonces compartir con ustedes algunos componentes de la lectura política de la Argentina hoy, donde estamos situados, que se juegan en la elección de 2021, y cuáles pueden ser los escenarios, digamos, ¿no? Sobre todo porque todo el proceso político también tiene un enorme impacto en el modo en que se relaciona el Estado con lo privado, digamos, ¿no? Esa lógica de
de falta de anticipación y exceso de sorpresa en Argentina, que ha sido un poco el ciclo de estos últimos años. Entonces, bueno, estructuré un poquito la conversación desarrollando 3 puntos para que después un poco sea un coloquio y aprovechemos esta idea de, bueno, pensar política más allá de los medios y en un ambiente, digamos, de intercambio y de información selectiva. Bueno, la primera pregunta, mi exposición gira en torno a 3 issues, 3 temas. La primera es Argentina y la región. ¿No? Esa idea de, es verdad que estamos frente a un escenario optimista, cada vez que se compara Argentina, por ejemplo, con Chile, con Venezuela, con Colombia, incluso con Brasil y el ciclo, digamos, de un outsider que llegó a presidente como Bolsonaro y duró, a diferencia de alguien que lo antecedió antes. Bueno, ¿cómo se sitúa Argentina? ¿No? ¿Está blindada frente a los conflictos? ¿Tiene una garantía de la estabilidad política? ¿Hay una lectura optimista? Vamos a ver en qué consiste eso. Segundo, ¿qué se juega en las elecciones 2021? El poder de los números, la estrategia del gobierno, la estrategia de la oposición, y cuáles podrían ser los escenarios. Y al final, 3, la pregunta que todos creemos, un poco abierta, es quiénes podrían ser los ganadores y cuál sería el impacto en el funcionamiento del sistema político. Bueno, la primera, si uno escucha un poco los analistas, no tanto los periodistas, pero sí algunos analistas, y estoy seguro que ustedes como empresarios siguen esa lectura, de un diagnóstico un poco más afinado de la política argentina, la visión es optimista. Uno puede decir, ¿por qué Argentina no es Chile? Bueno, no va a ocurrir esa especie de implosión de enojo masivo que fue disruptivo y sorprendió, porque la mirada de la democracia chilena era una mirada de un modelo de desarrollo estable, con movilidad social ascendente, con instituciones fuertes, y de pronto tuvimos el año pasado la imagen de una irrupción conflictiva donde nada parecía calmar el enojo. Y de pronto ese blindaje institucional chileno parecía absolutamente de papel. Bueno, ¿por qué Argentina no es Chile? Por 2 razones. Primero, porque Argentina tiene un sindicalismo muy fuerte que controla el conflicto social dentro del sector formal. Y además tiene toda una serie de organizaciones políticas de base que controlan el conflicto social en el sector informal. Es decir, la contención del peligro de la pobreza estructural no es un conflicto en la Argentina hoy. Eso implica un costo, no es gratis eso. Muchas veces ese costo de la estabilidad, en el sentido de que no hay fisuras de conflicto social, genera un costo de intermediación enorme en Argentina. Así que lo que se gana por un lado, se pierde en desarrollo. Pero no vamos a tener en escena ese tipo de disrupción conflictiva en la escena pública. La segunda diferencia importante con Chile es el sistema de partidos. A veces en Argentina incluso pasan estas 2 coaliciones que han llegado a un formato novedoso. Es como que ha vuelto el bipartidismo que se perdió en el 2001, pero en formato coalicional. Ahora, si bien hay fragmentación interna, no son homogéneas esas coaliciones, lo cierto es que no hay partidos que dentro del sistema tengan un componente ideológico disruptivo con el capitalismo y la democracia liberal. No es lo que pasó en Chile con la lectura que tenemos del resultado inesperado de las elecciones de la Convención Constituyente, ¿no? Donde ganaron los independientes, se derrotó el sistema político tradicional, que van a poder vetar, pero no liderar un proceso de reforma constitucional, y al mismo tiempo con el resultado de algunas alcaldías. Siempre se dijo que Chile era la política más ideológicamente estructurada en el sistema de partidos, y eso continúa hasta hoy. Argentina no. Se pelean tanto porque en el fondo bastantes son parecidos. ¿No? A veces ese exceso de diferenciación pública que tiene que ver con una intensidad que abruma, tiene que ver porque en el fondo compiten en un mismo espacio, con rótulos distintos, pero no hay dentro del sistema de partidos ofertas disruptivas desde adentro del sistema, ¿no? Ni en la versión anarquista, ni en la versión más de una izquierda que cuestione esa dupla de capitalismo y democracia. Así que no somos Chile y tampoco somos Venezuela, porque esa es una lectura que a veces se ha instalado mucho, pero la verdad que los datos dicen otras cosas, ¿no? Es decir, no somos Venezuela por un montón de razones que también tienen que ver
con cuestiones institucionales y estructurales. Cuando uno piensa en el caso venezolano, lo primero, digamos, es el rol de las Fuerzas Armadas, digamos. Están partidizadas, están politizadas, están dentro de la coalición de gobierno. De hecho, el hecho de que no estén divididas no impide encontrar un actor que estabilice el régimen, digamos, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas en Argentina están absolutamente despolitizadas y despartidizadas. Es un autor neutral, no tienen peso político para incidir, y las tensiones políticas de Argentina tienen que ver con las desavenencias y la falta de estrategia de la dirigencia política tradicional, más que un actor de tensión, que sí lo vimos un poquito actuar en Bolivia y lo vemos claramente como un factor estructural en Venezuela. Segundo, la clase media argentina. La clase media argentina no es una clase media que se pueda medir por el ingreso, es una clase media cultural. En gran medida tiene que ver con esta idea de accesibilidad universal a la educación superior. En Argentina, un kiosquero es clase media porque tiene la percepción del ascenso social, es decir, es cultural el fenómeno de la clase media argentina, aunque hoy justamente sea la derrota de ese país que no era latinoamericanizado y hoy se latinoamericanizó. Pero la clase media argentina es esa expectativa, esa experiencia social de la clase media, es lo que también es un excelente blindaje para tensiones extrasistémicas de la democracia. Así que no somos Chile, digamos, no somos Venezuela, y tampoco somos Brasil ni Colombia, por dos razones distintas, ¿no? Muy diferentes. Porque Brasil, el conflicto de Brasil es un fenómeno distinto, muy distinto al de Argentina. A mí me encantaba cuando empezaron los conflictos en Brasil, aún cuando estaba gobernando Dilma, cuando empezó el estallido, que fue después de la idea de esa especie de mundial fallido, había en las consignas, en los grafitis de las calles, decía, Lula, devolveme mis impuestos, ¿qué hiciste con mi dinero? Lo que ocurrió en Brasil es un proceso de integración democrática. Es decir, en Brasil el voto universal empezó en 1987, los analfabetos no votaban. Entonces, ese proceso de integración y de movilidad social ascendente es una clase media incipiente que empezó a ejercer ciudadanía. Cuando tenemos una clase, cuando hay ciudadanía exigente, lo primero que se discute es el aporte que hacen los ciudadanos, es una cuestión fiscal. Por eso decimos que en los países desarrollados, el issue de todas las campañas es los impuestos. Si aumentan los impuestos, los ciudadanos se enojan. Bueno, ese es el fenómeno de Brasil. Es un proceso conflictivo por integración, por ampliación democrática, ¿no? Entonces es muy distinto. Nosotros en Argentina el voto siempre fue universal y votamos, obviamente, con voto obligatorio desde 1916. Pero Brasil es un termómetro distinto, o sea que las tensiones de Brasil tienen que ver con esa impronta que es muy distinta a la Argentina, donde todo el mundo está integrado. Y tampoco somos Colombia, porque Colombia tiene realmente una democracia muy, muy elitista, distinto al proceso de Brasil, pero bueno, cuando no hay voto obligatorio, una cosa que se ha criticado tanto en Argentina, ¿no? Esa idea de que el voto es obligatorio. Y entonces parece que estamos todos obligados, pero bueno, eso es que estemos todos adentro y que el ciudadano se sienta parte de lo público para auditar, controlar, ¿no? le da una estabilidad increíble a la Argentina. A pesar de todos los conflictos, podríamos haber estallado ya, eso no ocurre. La ciudadanía se siente parte del sistema y usa el voto para ordenar, pero no va a la plaza pública para desestabilizar, salvo en situaciones muy específicas. La pregunta es si estamos en este proceso 2021 frente a una situación de ese tipo. En términos estructurales no, porque no tenemos las condiciones que tienen que hacen más frágiles estos casos que vimos y que han acompañado un poco el paisaje democrático de Latinoamérica en estos 2 años. Ahora, ¿qué dicen los datos de ese diagnóstico optimista? Porque en ese diagnóstico optimista de que no somos Latinoamérica y no vamos a tener unos conflictos que de alguna manera tensionen un funcionamiento bastante, digamos, normal de la democracia, aún con conflictos, la pregunta es si lo que estamos viviendo sí puede ocurrir. Ejemplo, la pregunta es,
Y este sería ya el segundo punto. ¿Es el presidente actual un presidente débil? ¿No? Porque la percepción que tenemos son como dos lecturas. El primer año, un presidente que lideraba con consenso la foto de la oposición, el jefe de gobierno, etcétera, ¿no? Y el gobernador, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Esa es la foto del 2020, y la foto del 2021 es un presidente un poco aislado, enfrentado a su coalición. La pregunta es, ¿este liderazgo presidencial está en la norma de los liderazgos presidenciales de Argentina? ¿O la percepción es que es muy débil y entonces hay muchísima fragilidad? Y puede iniciarse un proceso, digamos, de factor sorpresa en el resultado electoral. La verdad que si uno compara qué les pasó a los presidentes anteriores de Argentina, el presidente actual, Alberto Fernández, está en la pauta. Los datos indican, ¿no?, que no es un presidente tan débil comparado con el resto de los presidentes argentinos, que siempre fueron bastante débiles, salvo el ciclo de Cristina Kirchner. Cuando digo debilidad o fortaleza, ¿cómo la mido? Con el éxito legislativo de los presidentes en Argentina. Argentina también se distingue de los los países de la región, porque la tasa de éxito de los presidentes, ¿qué es esto? Cuando los presidentes mandan su agenda al Congreso, son, digamos, muy cuestionados por sus partidos de gobierno. No es una tasa de éxito exitosa. Y esto es un factor muy particular de Argentina, que contrasta con Latinoamérica y con Europa. La tasa de éxito de la agenda presidencial, tanto en Latinoamérica como en Europa, es del 80%. Los presidentes mandan sus agendas y las aprueban. En Argentina nunca fue así. Desde el 83 no fue así. La tasa de éxito de los presidentes varió, pero son muy cuestionados por sus propios partidos de gobierno, ¿no? La media es 48, 52. Incluso, fíjense, el presidente más exitoso fue el presidente más débil en términos electorales, Néstor Kirchner, después de la crisis del 2001, 2003, y uno podría decir, bueno, tuvo el 23%, fue un presidente electo con una minoría mínima. Tuvo que reconstruir la autoridad presidencial y sin embargo empezó un ciclo de éxito legislativo. Llegó casi al 56% en esos 4 años y se fue con el 57% de aprobación. Así que aquí hay un punto interesante. El presidente Alberto Fernández, ¿cuál es la tasa de éxito? Bueno, el primer año fue óptima, el 65% de aprobación. Por supuesto que usó decretos, 77 decretos vinculados a la emergencia. Pero no es disfuncional si uno ve los números en relación a lo que parece que es un conflicto. ¿Qué aparece en la televisión? El vínculo con el Congreso. Bueno, está dentro del parámetro de la tasa de éxito y fracaso de los presidentes argentinos que lo precedieron, ¿no? Salvo el caso de Cristina Kirchner, que son 8 años. Y hay una cosa interesante. Cristina tuvo el mayor éxito legislativo, supera todo, casi el 78%, sin haber utilizado decretos. ¿Cómo lo logró? Los presidentes tienen 2 recursos para domesticar el Congreso. Recursos fiscales, para iniciar la negociación con los gobernadores, y componente ideológico. La mayoría de los presidentes usan los recursos fiscales, pero cuando los recursos fiscales no están, entonces la ideología ordena. Lo que a veces se habla de kirchnerismo, pero en realidad hay que hablar de cristinismo, porque el ciclo, de alguna manera, de la intensidad ideológica del liderazgo de Cristina tiene que ver con que tiene una disciplina óptima, ¿sí?, en un momento en que en su segunda presidencia empiezan a faltar los recursos fiscales para negociar con los gobernadores. Y la verdad es que tiene un éxito legislativo enorme. Eso es un ciclo muy interesante. A veces se confunde el cristinismo con el kirchnerismo y en realidad son fenómenos muy distintos. La novedad de ese ciclo presidencial del 83 a la actualidad es que Cristina Fernández de Kirchner realiza o logra tener mucha intensidad ideológica en su coalición y eso le facilita la disciplina partidaria y la sanción, digamos, de liderazgos de iniciativas políticas. Es la presidenta más exitosa y no usa decretos de insurgencia. Así que, de alguna manera, el presidente actual está en la pauta de los presidentes varones, ¿no? Conflicto con el Congreso, pero mucho éxito comparado con Néstor Kirchner, ¿no? Con Menem, que usó muchos decretos de insurgencia, aunque parecía un presidente poderoso.
no hay ahí algo de lo que podamos ver que indique que va a ser peor, o que es más bien incluido de la Rúa, que tuvo éxito legislativo también. Fue un problema económico, pero no fue un conflicto con el Congreso. No hay ahí en el vínculo del Congreso algo que diga que este presidente nos lleva al colapso, como a veces se lee, ¿sí? En función de eso, como se vive como normalidad, más allá del ruido político, ¿no?, entre gobierno y oposición, la pregunta es cuáles son las estrategias de competencia. Bueno, aquí hay una cosa interesante. Las estrategias de competencia, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, tienen una estrategia de competencia que quieren liderar el futuro 21-23 por la competencia electoral de la presidencia, pero mirando al pasado, ¿no? Es como hay un espejo retrovisor ahí. ¿Cuál es la expectativa del Frente de Todos? Lograr, sería óptimo para ellos, tener el mismo resultado de 2019. ¿No? Miran al futuro, 2023, pensando en que deberían replicar los resultados de 2019. ¿Cuál es la estrategia de Juntos por el Cambio? Mirar al futuro, ¿no?, resolver el liderazgo 2021 para consolidar una estrategia exitosa en 2023, tratando de tener los mismos resultados de 2017. 2017 es la estrategia de competencia de Juntos por el Cambio, y 2019 es la estrategia de competencia de Frente por el Todo, de Todos. Esa es la expectativa. ¿Quién pone más bancas en juego? Juntos por el Cambio, que ganó muchas bancas en esa elección del 2017. Y entonces, esas estrategias de competencia tienen que ver con que la propia dirigencia política hace una lectura de normalidad, más allá de la tensión. El punto es, ¿están leyendo bien? A mí, ahí diría ni. Hay un tercer actor que no se lee en este contexto de crisis inédita en Argentina, y es el poder de la ciudadanía. En general, en las elecciones legislativas, los argentinos son muy controladores. En todas las elecciones legislativas, con crisis o sin crisis, siempre surgen terceros partidos. La ciudadanía elige controlar enojándose, y penaliza siempre a los partidos presidenciales, sean del Frente de Todos o Juntos por el Cambio. Penaliza a los partidos que gestionaron la presidencia, se fragmenta un poco el voto. No ha sido una elección presidencial. En una elección presidencial, los ciudadanos argentinos son responsables. Ganan pensando en el partido que va a gestionar. Pero en las elecciones legislativas se da ciertas libertades. La pregunta es cómo va a votar esa ciudadanía, por economía o por política. La estrategia de Juntos por el Cambio es la estrategia política, revival del 2017, ¿no?, para evitar también un debate sobre la gestión económica de Cambiemos. La estrategia del Frente de Todos es, y por eso el conflicto del presidente con Cristina, con respecto a qué hacemos con el fondo y qué hacemos con la plata, es voto económico. ¿Se equivoca? No, bueno, la percepción de la clase media con la gestión, las dos presidencias de Cristina, fue de abundancia, fue de ascenso, así que está orientada. Así que, mientras que las dos grandes coaliciones se debaten con una estrategia y un objetivo, voto político, la oposición, y por eso un poco antikirchnerismo, el tema de la república, etc., y voto económico, el gobierno, yo creo que hay un voto desconocido que es el voto de la sociedad. Esta semana leía el monitoreo que hace permanentemente la Universidad de San Andrés, y hay una cosa interesante, aún en este contexto donde el 70% de la sociedad desaprueba la gestión del gobierno, las elecciones están ahí, parejitas, 2 puntos más para el Frente de la Victoria, 16-18, ¿no? ¿Y el resto dónde está? El resto está en un 30% mayoría de la ciudadanía, un 10% voto enojo, que puede ir para la derecha activa, nueva en Argentina, 15% no sabe, no contesta, y el resto, digamos, pero el 30% es un voto, es mayor. La pregunta es que yo creo que acá lo que hay que evaluar es cómo va a votar la ciudadanía en un contexto inédito, con 77.000 familias que perdieron una persona. Es un voto absolutamente nuevo, desconocido. No sé cómo se procesa el dolor, no es un voto económico, no es un voto político. Creo que la pregunta es, supongamos que en Argentina las PASO son obligatorias, es esa famosa encuesta.
¿Qué significa esto? Lo del 2001, ¿se acuerdan? Ganó el voto en blanco. Significa que al ser el voto obligatorio, la media de participación en una elección parlamentaria es del 75% del electorado, participa todo el mundo. Si suponemos que en una elección parlamentaria no se juega la presidencia, que es donde los ciudadanos sienten que se juega el destino de 4 años, la gente participa muchísimo. Supongamos que no participe así. Supongamos que vaya a votar sobre el 30% y que el voto protesta sea no ir a votar. Si solamente participa el 30% es un cuestionamiento de la legitimidad política tradicional, sin romper, sin hacer una manifestación. ¿Eso qué sería? ¿El peor de los mundos? Y yo creo que no. Creo que en este contexto sería, y este sería el tercer punto, digamos, ¿no? Más allá de los números. Porque a veces que tanto el oficialismo como la oposición tienen una campaña en términos de los números. Necesitamos los números, dice el oficialismo, para evitar una oposición disruptiva, que impide todo. Juntos por el Cambio dicen, necesitamos los números para evitar la tiranía, digamos, ¿no? Ahora bien, teniendo números, el problema no son los números, el problema es la calidad del liderazgo político en la Argentina. Uno puede tener números y sacar políticas que no contribuyen al bienestar de los argentinos. Ejemplo, Cambiemos 2017, tuvo números, tuvo apoyo, no logró estabilizar un acuerdo que durara en la política argentina. Y bueno, y al revés también, uno puede tener un número para controlar. Nosotros tuvimos, cuando fuimos gobierno, una oposición que no era buena. Y la pregunta es si somos nosotros hoy buenos también. Podemos tener un número para controlar, hoy lo tenemos. Es un gobierno que tiene el veto en diputados. Ahí se traban todas las leyes, porque dependen de una caja que no tienen para consensuar con gobernadores, que son más o menos 20 legisladores. Ahora bien, ese número, hoy hay equilibrio, nosotros podemos vetar, pero ¿hay calidad política entre gobierno y oposición? No. Entonces, más allá de los números, ¿cuál creo que sería un resultado interesante? Y lo vimos en 3, voy a mencionar el debate actual, Ministerio Público. En Argentina pasa al revés de lo que pasa en las democracias normales. En las democracias normales que funcionan bien, el 80% se negocia, se controla, se comparte, se gestiona y se lidera. En Argentina, y se acuerda. En Argentina es al revés. El 80% se pelea, se descalifica públicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Se eleva el nivel de acuerdo, el costo. Entonces, cuando uno acuerda es costoso para el público, y solo el 20% se lidera y se gestiona. Todo mal. No funciona así. Entonces, ¿cuál sería un resultado? Si es el resultado, ¿se acaba el mundo? No. Creo que sería una excelente noticia para el sistema político porque obligaría a acordar. Ministerio Público. Fíjense cómo llega el nivel de que los acuerdos la propia política veta los acuerdos, porque lo politiza tanto en términos públicos que después cuando tiene que volver ya no puede justificar. Y entonces, fíjense que en Argentina, hablo de esa ley porque es emblemática, pasaron 3 presidencias y no se puede acordar. Y es más fácil para los oficialismos la estrategia de modificar una ley en lugar de acordar un nombre. O sea, es increíble, porque más fácil es acordar una negociación que modificar una institución. Ninguno lo puede modificar, pero van por esa estrategia. Eso significa que, de algún modo, si nadie gana, ganan todos. Creo que si gana mucho, ¿no? Si hay una victoria contundente de Juntos por el Cambio, no nos va a hacer mejor oposición y entonces no nos va a hacer mejor gobierno en 2023. Si gana el Frente de Todos, va a creer que tiene razón y no va a ser un buen oficialismo. Entonces yo creo que está bueno si no hay ganadores contundentes y eso obliga a replantear la calidad de liderazgo en la Argentina. Es decir, los obliga a negociar porque no va a haber salida. Eso me parece un resultado sensato donde aún un mensaje que llame la atención de la ciudadanía obligue a incentivos que hoy están ausentes dentro de la propia dirigencia política. No asustarse si eso ocurre, creo que hay mucho blindaje en Argentina para un mensaje contundente de la ciudadanía. Si la política no se ordena por sí misma, tiene que haber un actor externo. Y ese actor externo en Argentina no son ni los militares, ni los jueces, es la ciudadanía. La ciudadanía ordenó los incentivos que le faltan a la dirigencia política.
Así que si es ese resultado que puede ocurrir, ojalá que no, a mí me parece que lo ideal sería que no haya ganadores contundentes para que previo a un proceso de elección presidencial y en este contexto de crisis, previo al 23, empiecen a acordarse algunas pautas para construir país. Porque en definitiva, la política, si no se hace para durar, es de mala calidad. Lo decía Churchill, y con esto un poco cierro, la estrategia más bella tiene que tener en cuenta en algún momento las consecuencias. Y a mí me parece que tanto gobierno y oposición, y hablo desde la oposición porque me gusta uno ser exigente, no conformista, hay una especie de orfandad, una orfandad de los dirigentes, de la ciudadanía con los partidos políticos. La ciudadanía, y este es otro dato, no hay que ver un resultado así como una cuestión de polarización sistémica. En Argentina las élites tienen la estrategia de competencia y la polarización, pero los datos son un problema de oferta, no son un problema de demanda. La sociedad argentina durante 2015 y durante 2019 pide la política del acuerdo. Ganan con ese mensaje. Y a los 2 años cambia. O sea, hay una frustración colectiva con respecto a la expectativa de la ciudadanía. ¿Qué quiere? Acuerdo, sensatez y desarrollo. Lo prometen, pero no lo desarrollan. Entonces, me parece que ese es un poquito el mensaje, la lectura que hago yo. Si hay un ganador nítido, entonces va a seguir el presente permanente, el salto hacia vacío y la idea de la lógica de la política de la coyuntura. No le sirve más, no hay ese resto económico ni social, y entonces la estructura social se ha latinoamericanizado y la dirigencia política sigue creyendo que puede controlar un conflicto que lo supera. Así que por ahí, si no se pueden ordenar a sí mismos, estaría bueno que el electorado los ordene sin darle un ganador contundente. Bueno, estas serían algunas de los tópicos y obviamente iniciamos el diálogo. Gracias. Muchas gracias, Carla. La verdad que es interesantísimo escucharte. Mucha información para asimilar. Antes de pasar a las preguntas, nos gustaría darle la palabra a nuestro presidente, Rodrigo Pérez Graciano, que se encuentra acompañándonos. Así que, Rodrigo, te damos la palabra y bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias Clarisa. Un gusto, Carla, escucharte. Un gusto que estés con nosotros. A mí, bueno, y muy buenos días a todos. Tenemos una importante cantidad de personas, empresas que nos acompañan en el día de hoy, y bueno, y esto habla claramente de las expectativas que tenemos todos de haberte escuchado. A mí me gustaría, más que hacerte una pregunta, sí dejar una reflexión y comentarte un poco, muy brevemente, digamos, lo que es la Cámara, ¿no? Porque justamente hablamos de la Cámara de Comercio más antigua que existe en la República Argentina. Fundada en 1884, cuando se creó esta Cámara, para que te des una idea, entidades de cúpula como la Cámara Argentina de Comercio o como la Unión Industrial Argentina fueron creadas con años posteriores a esta entidad. Y habla de la importancia de los lazos que ya existían entre Argentina y Francia, obviamente en ese momento, y que siguen existiendo en la actualidad y en materia económica y comercial claramente con gran importancia. Ahora, la preocupación, y tal vez, Carla, que te traspaso, entendiendo en dónde estamos, en el ámbito en que nos estamos reuniendo, una Cámara de Comercio que representamos a más de 300 empresas, te diría la totalidad de empresas francesas que trabajan en nuestro país, pero también muchas empresas argentinas que tienen lazos comerciales con Francia. Es que lo que vemos en sí en la política es un sesgo antiempresario gigantesco. Creemos que Argentina realmente es un país con un sesgo antiempresario. Y al menos los empresarios estamos 100% convencidos que para poder salir de la pobreza
se debe generar riqueza, y que los únicos que podemos generar riqueza es el sector privado. El sector público de por sí, estamos convencidos que no tiene la capacidad de generar esa riqueza. La capacidad de dar empleo, no de dar empleo público y de duplicar la cantidad de empleo como ha pasado en estos últimos años, el empleo de verdad, el empleo que hace que un país sea distinto, digamos, a otro, lo genera el sector privado. Y lo que sí necesitamos es un sector público justamente que ponga esas bases para que el sector privado sea cada vez más fuerte y para que en definitiva los empresarios cada vez arriesguen más capital y creen estos nuevos puestos de trabajo. Entonces, un poco era una reflexión que nos saca tal vez de tus palabras iniciales y de la presentación, pero que me sentía en la obligación de comentarlo, dado que hay una gran preocupación y como en el centro de nuestra Cámara, ayer venimos de tener nuestra asamblea, y obviamente la preocupación por la situación económica que atraviesa nuestro país es muy grande. Así que, bueno, comentarte esto. Y muchísimas gracias, valoramos mucho siempre estos encuentros y muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos en el día de hoy. Y como solemos decir, siempre queremos ser parte de la solución. Pensamos que somos parte de la solución, así que siempre vas a encontrar en nuestra entidad el apoyo necesario para juntarnos a pensar cuál puede ser una Argentina claramente más viable para las empresas y para los que crean trabajo. Así que contá siempre con nuestra ayuda. Muchas gracias, Rodrigo. Carla, te cedo la palabra. Tenemos después unas preguntas. Perfecto. La verdad que te agradezco, Rodrigo, un poco la devolución, coincido con vos. Hay un tema en la Argentina, y por eso digo que a veces las dos grandes coaliciones están compitiendo con un espejo retrovisor, pero además están mirando con un espejo retrovisor. Y voy a decir esto, ¿no? Si uno ve un poco el enfoque estratégico del Frente de Todos, cambian las personas, digamos, pero eso se ha acentuado, y tiene que ver con esto que vos decís, que es un sesgo antimercado, ¿no? La mirada que tienen es que el Estado todo lo puede. Y el problema de la Argentina es la ausencia de estatalidad, la ausencia de capacidad estatal. Les voy a dar un caso, digamos, es un Estado que ocupa todo el espacio público, ¿sí? Pero la verdad es que resuelve nada. No hay estatalidad en la Argentina. Voy a dar un solo caso con todo el tema de las violaciones a los derechos humanos y la conflictividad que ha generado en estas provincias. Hay una ley que justamente regula el accionar de las fuerzas de seguridad, etcétera, porque ha habido realmente, bueno, no solo Formosa, Santiago del Estero, San Luis, hay casos que no vemos, pero obviamente ha habido mucho abuso de las fuerzas policiales. Hay una ley que regula cómo deben actuar las fuerzas policiales y demás. 9 años tiene la ley. El 80% de las provincias no tiene lo que exige la ley, no tiene los mecanismos, no adhirió a la ley. O sea, hay una nacionalización incompleta, pero y esa ley tiene un artículo, que es el artículo 2, que es de orden público, así que están obligadas las provincias. 5 provincias solamente implementaron esos procedimientos. Una es Cava, otra Mendoza, no sé qué, bueno, pero el 80% de las provincias, 9 años para implementar una ley básica. Eso demuestra esta idea de un Estado, digamos, sin estatalidad, sin capacidad de implementación. Es decir, sobreestado, pero además ese Estado que tenemos es impotente. Entonces es una carrera de obstáculos, pero esa es la visión que tiene un poco el Frente de Todos, y es una visión que además tiene mucha sensibilidad política. Los argentinos nacieron, para la democracia los argentinos de Estado, es sinónimo de Estado, por la memoria histórica, por la salud pública, por la educación, no por el presente, pero sí por el pasado. Así que hay ahí una identidad cultural muy potente. Recuerdo que cuando yo vengo un poco del radicalismo rebelde, de la ciudad de Buenos Aires con Martín Lustó, y recuerdo cuando estuvimos casi a punto de ganar la elección en 2015 en la ciudad, cosa que no podía ocurrir, porque nosotros habíamos empezado a competir
antes de que se definiera Cambiemos, porque no sabían bien si armar la coalición o no, justamente las primarias de la ciudad eran antes, así que nosotros terminamos el 9 de agosto y empezamos no podía ocurrir que Macri perdiera, digamos, ¿no? Pero recuerdo esa noche donde estamos a 3 puntos, donde nuestro perfil es obviamente un modelo de modernidad equitativa, modernidad con equidad, ¿sí? Y recuerdo que esa noche muchos de nuestros colegas del PRO me decían, miren, tuvimos que salir a decir que no íbamos a privatizar aerolíneas, tuvimos que salir a decir eso, porque era la parte, digamos, de una modernidad equitativa, le faltaba equidad a la modernidad de ellos, ¿no? Entonces, el problema de esta visión es que tiene mucho anclaje cultural. Por eso hay como una mayoría, digamos, preferencial de la ciudadanía. Y eso me parece que va a continuar, porque en este estado, digamos, de pobreza estructural, la sociedad siente que el Estado lo protege más que el mercado. Ahí hay una cuestión. Y por otro lado, la visión que tiene un poco Juntos por el Cambio, que también tiene un espejo, digamos, retrovisor en el modo en que mira, porque también compite con una mirada media perimida, digamos, ¿no? Que es la idea opuesta, que el mercado garantiza todo. Digo. Hay un componente, digamos, yo lo llamo, digamos, Hirschman, un gran economista, diría, como una reacción, una modernidad conservadora. Y yo creo que necesitamos, desde Juntos por el Cambio, reconciliarnos con ese electorado y transmitir un proyecto de desarrollo equitativo. Un poco lo de Frondizi, ¿no? Ni antiperonismo, ni peronismo, desarrollismo, es el desafío de la Argentina. Generar, en lugar de, siempre nosotros decimos en ciencia política, son cuestiones de valencia, que es generar, lo hizo Alfonsín, lo hizo Frondizi, evitar la polarización, ¿no? Es decir, bueno, en el 83 era, ¿no?, ni peronismo, ni dictadura, democracia. Y creo que esas son las grandes pautas. Entonces estamos como damos en una circularidad, no es mercado versus Estado, es el Estado liderando proyectos de desarrollo, no obstaculizando proyectos de desarrollo. Entonces yo entiendo que para los empresarios es una carrera de obstáculos, ¿no? Una carrera de obstáculos, esta idea de Estado como, ¿no?, ser mirados como enemigos, o ser mirados, digamos, que esperando todos los resultados, porque ustedes no pueden dar todos los resultados, es ridículo, es naif una visión de que el mercado va a dar todos los resultados, no. Entonces esa alianza positiva, yo digo, si uno lo ve en términos de teoría de los juegos, uno podría decir, hay el juego positivo, ganamos todos, un Estado que lidere los parámetros del desarrollo, gana Estado, gana mercado. Y ahora estamos en un juego de suma cero, digamos, ¿no? Uno dice para un lado, otro dice para el otro. Lo que no puede ocurrir es un juego de suma negativa, perdemos todos. En ese juego de suma cero estamos perdiendo cada vez todos, capacidad estatal, capacidad de innovación, capacidad de inversión. Entonces, por eso digo que hay que salir de la coyuntura. Tiene que haber un resultado que obligue a proyectar el 23, pero no para llegamos y vemos qué hacemos. No, llegamos y sabemos qué vamos a hacer. Lo tienen que saber los empresarios, lo tienen que saber los sindicatos, lo tienen que saber todos, porque si el gobierno cree, o la política cree, que puede llegar y ver qué va a hacer, ya no hay margen en la Argentina. Ese tiene un límite, porque le falta sostenibilidad real, pero en Argentina hay 3 puntos, por ejemplo, que es increíble que no los han tratado. El tema del sistema tributario, el tema del sistema previsional, son los 2 grandes recursos para generar bienestar, y no se puede debatir, es tremendo. Pero otro tema es los convenios laborales, es decir, la ley laboral de la Argentina está hecha para la gran industria del 50. Por ejemplo, no se mide el tamaño. Y no puede ser el mismo convenio, porque hoy el núcleo de productividad varía enormemente. No puede ser que una ley sea del 58 y no tenga en cuenta el tamaño, porque hoy el tamaño es como si fueran todas iguales. No es lo mismo una pyme, una micropyme, una empresa. Es decir, tenemos normas que atrasan y son costos hundidos. Esos costos hundidos hacen que de alguna manera el Estado, digamos, está un poquito apropiado por esta idea de la dirigencia, que también se tiene que mirar a sí misma porque tiene financiamiento propio del Estado, y entonces eso la empodera
y no hay una especie de construcción coordinada, digamos, ¿no? Pero entiendo que esa es la agenda. Esa es la agenda. Voy a dar un caso, debatimos nosotros el tema del impuesto a los ricos, y la verdad que no es que en todos los países se tomaran esas medidas, uno puede decir que estuvo mal o bien, que dio resultado, la mitad dice que no dio resultado, la mitad que dice que sí, pero el punto fue el modo en que se planteó. Porque entonces, digamos, porque quitarle plata a los empresarios para dar un estado ciego y que vaya una multinacional como YPF, ¿cuál es el sentido? Cuando en realidad el Estado tendría que hablar con los empresarios, dejar la plata en cada una de las provincias, cuál es el proyecto de desarrollo en esas provincias, ¿no? La saca de donde se produce, no hay ningún programa para decir, bueno, en este tiempo, con este aporte, es decir, esta idea de Estado ciego es lo que pesa, agota, pero no solamente a los empresarios y a la ciudadanía. Nosotros pagamos el triple y tenemos cada vez menos servicios. Esos son los debates que no se dan. La oposición no puede ser una oposición que a todo diga no. Yo quiero saber que uno diga, esto así no, así sí. Lo tiene que decir antes del 23. Porque si no, nuevamente, va a ser una especie de ¿no? Adivinando la política argentina. No es así. Entonces, ese me parece que es esta idea de que no tener, digamos, ganadores nítidos nos va a permitir, porque si no los que ganen van a creer que está bárbaro lo que hicieron. No, no está bien lo que han hecho. ¿No? Necesitamos empezar a dar de nuevo desde otro lugar. A veces sobran candidatos y faltan liderazgos. Hay que ver un liderazgos de las coaliciones que pueden establecer estos puntos, 3-4 puntos, en la que estén todos de acuerdo, empresarios, sindicatos, educadores. Eso es lo que hay que... Creo que sí se puede hacer. 38 años en términos de país es poquito, es poquito. Para alguna vida personal es un montón, pero en términos históricos, bueno, recién empieza el juego, hay que llevarlo a un buen puerto. Muchísimas gracias, Carla. La verdad que es un placer escucharte, estamos todos hipnotizados. Voy a pasar a leer algunas preguntas que tenemos en el chat. La primera de parte de Andrea Guadalupe. Primero, agradece a la expositora por el interesante análisis y luego pregunta, ¿podrías hacer una lectura de la encuesta que indica que el presidente tiene el 72% de desaprobación de su mandato? Sí, la verdad, Andrea, es así, seguimos mucho las encuestas, obviamente. A mí me gustan un poco más las encuestas que hacen las universidades, que a veces no son las que salen en los medios. Sigo la de Vitela, sigo la de San Andrés y sigo también, obviamente, la de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, las encuestas, la idea del 72% de desaprobación es la percepción dominante. Sería... sorprendente que tuviera más aprobación, porque la percepción es, sobre todo, cuál es la agenda, digamos, percepción con respecto a qué desempeño. Y hoy el desempeño volvió a ser el tema de la salud. Uno de los puntos es que la percepción de la ciudadanía es que hoy tiene miedo a la muerte, tan parecido como era en marzo, abril, digamos, que solo que ahora es el consenso opuesto. Antes había un 72 a favor porque sentían que había un liderazgo de cuidado, y hoy es un 72 en contra porque sienten que no hay ni liderazgo ni cuidado. Y entonces, esa orfandad es lo que expresa esto. La pregunta es si eso se traduce, ese enojo se traduce en un resultado electoral. Y la respuesta es ni, porque la preferencia electoral de los argentinos está mucho más ordenado que su enojo. Por eso digo yo que para mí es un final abierto. ¿Cómo incide? ¿Cómo ese 72% se va a ordenar? Un poco se va a ordenar, obviamente, dentro de las coaliciones. Una preferencia de oposición está ordenada, otra preferencia del Frente de Todos está ordenado, y va a haber un 30% ahí que veremos cómo innova, cómo usa su voto. Pero me parece que si traducimos 72% de desaprobación en la gestión presidencial con 72% que va a perder el gobierno, es una inferencia errónea. Ese 72 lo tenemos que dividir en 20 y 20 para cada coalición, que es el piso mínimo, y después veremos el C30 cómo se reparte, que es justamente lo que siempre se llama el famoso elector del medio. El que define una elección, el que innova, el que lidera desde la sociedad, ¿no?
veremos cómo se comporta eso que nos falta, digamos, ¿no? Por eso a mí me parecía interesante que aún con esa data no estuviera perdiendo tanto al frente de todos. Digamos. Quiere decir que la estructura de la demanda, de la preferencia de los argentinos está bastante organizada, digamos, ¿no? O sea, y es lo que creo que se tiene que romper, digamos, esta cosa de clase. Hay una lógica muy de clase en la distribución del electorado, y entonces me parece que necesitamos liderazgos que unifiquen, digamos, ¿no? Porque si hay percepción de clase, entonces va a haber enfoque fragmentado con respecto a la construcción del país. Y eso no dura, no dura para bueno, generar un ciclo de 8 años hacia un mismo horizonte, digamos, ¿no? Si vos me permitís, vos decías muy interesante todo lo que comentaste de los países vecinos, y vos decías que aquí eran bastante parecidos los dos partidos, las dos facciones, pero en realidad a mí me da la sensación de que todo es ideológico, es decir, la gente no tiene una lectura objetiva de lo que pasa. El derecho humano es derecho humano si me tocan a uno de mi facción, y no es derecho humano si le toca a otro. Y yo nunca había percibido con tanta fuerza este tipo de cosas, este sesgo ideológico que hace que todo se justifique en base a lo que yo pienso o lo que yo necesito creer. Entonces, me parece que, a ver, no sé cómo explicarte, este 30% que vos mencionás, que está allí en el medio, puede llegar a ser muy sensible a esto, que se ve con tanta, ¿cómo decirlo?, grosería de alguna manera, o por lo menos yo lo veo así. En este año de gestión, lo que ha pasado con algunos abusos policiales, no hemos visto ninguna denuncia de los adalides de los derechos humanos, por ejemplo, que es uno de los temas que vos habías comentado, ni hablar el tema del vacunatorio VIP y demás. Me parece que en un momento sensible como este tipo de cosas sí podrían hacer, por supuesto jamás el 72% de esa aprobación se va a traducir en voto, pero sí me parece que podría hacer bascular un poco, ¿no? Recordemos que Alberto fue elegido por muchas personas que no son kirchneristas, porque lo vieron como una figura representativa, un poco de unidad, que me parece que no es lo que está sucediendo. No sé qué es lo que vos ves de esto. Perdón No. que la repregunta. No, me encanta, André, y coincido con vos. Bueno, primero decir que la ciudadanía argentina siempre va delante de la dirigencia política. El problema es ese, es la escisión profunda entre una ciudadanía argentina que es mucho más madura, está formada por esta cosa de que yo decía, la percepción de la política en la Argentina es, bueno, una cosa es la ideologización y otra cosa es la politización. Somos un país absolutamente politizado. Uno va a Europa y se aburre, porque las charlas son privadas, nadie se anda preguntando todo el tiempo, salvo, bueno, la pandemia, que obviamente atraviesa, el Estado está presente en todos lados, digamos, pero en general, cuando las cosas funcionan bien, el mundo es privado, el de los ciudadanos, y está perfecto, porque en definitiva la democracia es un sistema de reglas que garantiza la máxima realización individual, punto. En Argentina, todo el mundo habla de política, ¿no? A mí a veces llegan amigos de otros países y dicen, pero ustedes no paran un minuto, si no hay política se aburren. O sea, tenemos un nivel de politización máxima porque nos sentimos parte de lo público. Yo creo que los ciudadanos siempre marcan. Y hay una especie de lectura y de práctica anticipada de la política que la dirigencia no ve. Y un tema es es el que vos decís, bueno, los derechos humanos. Bueno, obvio que la ciudadanía está mucho más avanzada y tiene cosas mucho más claras de la propia percepción de la política sobre sí misma. No alcanza con esta idea de la partidización, los derechos humanos son de este sector. No va más eso, representa poco. Pero eso es, digamos, eso es un punto, pero también creo, por eso digo que va a haber mucha autonomía, digamos, independientemente de cómo se ubiquen los electores, digamos, fieles de cada sector, que son el 20 y el 20. Pero hay un elector, digamos, interesante porque a medida que la democracia funciona bien y los ciudadanos tienen poder, mucho más del que creemos, ¿no? Argentina, además, en ese punto es muy interesante, marca agenda y, por eso digo, ordena. Argentina ordena los límites que la política no se puede dar. Hay que ver cómo ocurre eso. Y creo que eso, una de las cosas, a mí Tweet no me gusta, porque a veces lo veo como una pecera de los políticos,
la política real pasa por otro lado, la mayor cantidad de la gente trabaja todo el día y no tiene tiempo de estar ahí, pero es un termómetro de eso, cómo la sociedad ha desacralizado algunos lugares comunes de la política. Entonces hay que ver cómo eso se traduce, porque hay una agenda de la ciudadanía que no todavía, digamos, está tan permeable en cómo lo canaliza la dirigencia, pero coincido con tu diagnóstico. Hay una mirada pequeña y bueno, ojalá podríamos estar, porque yo creo que tiene que haber una revinculación de la política de una ciudadanía en tono positivo, porque la política del apocalipsis no funciona en las democracias así, ¿no? Miren, Trump fue el único presidente no reelecto en Estados Unidos, y la verdad que tuvo un éxito fantástico en términos económicos. Le fue mal por la pandemia, y porque de alguna manera pasó límites que la ciudadanía dijo, basta. Y le fue bien, no fue un voto económico, un voto político. Es interesante eso, ¿no? O sea, la ciudadanía también, y en un lugar donde no hay voto obligatorio, o sea, que como que hubo una cosa de mucho activismo cívico ahí. Entonces, creo, Andrea, que sí, que la sociedad está poniendo agendas que la dirigencia va a tener que ir canalizando y desmitificando esto. O sea, vos decías si hay ideología o no, y son parecidos. Bueno, ¿en qué son parecidos? Y en esto me gustaría decir, las dos coaliciones tienen políticos de oficio, salvo algunas excepciones. Ahí no hay outsider. ¿Sí? Es gente que tiene oficio político, y cuando uno tiene oficio, conoce los límites, ¿no? Es como, entonces no es, un outsider no sé, es Bolsonaro, no sabemos dónde va, es Trump, no sabemos dónde va, porque es él más que una fuerza. En general, tanto Juntos por el Cambio como Frente de Todos, la mayoría son políticos profesionales, entre comillas, ¿no? Bueno, pero Macri era una especie de, no outsider porque había sido intendente muchos claro, años. había tenido dos gestiones. Mira, te voy a decir, el único componente outsider dentro de Juntos por el Cambio sería la coalición cívica, porque es un partido parlamentario que no gestiona ningún municipio en el territorio nacional y sin embargo tiene mucha incidencia en la voz pública. Pero, digamos, ¿qué es ser outsider o insider? Es político profesional, que el límite de lo que dice está en la, digamos, en la gestión, en lo que tiene esa práctica, que sabe que hay autolímites, ¿no? Pero, entonces, en eso tienen en común, en eso, digamos, esa es la cosa en común, juegan fuerte pero saben límites, ¿no? Entonces, a veces hay una falta de responsabilidad porque exacerban el público, por eso saben que no van a jugar así. Y después tienen que justificar el costo del acuerdo, no se puede acordar porque cómo vuelven de las posiciones que da. En eso me refería yo, y que no hay una estructuración tan ideológica como en Chile, claramente, digamos. O sea, podemos tener, hay un elector, te diría, múltiple en Argentina, porque y eso es tan complejo, es tan interesante, uno puede ser, no sé, más de derecha en algún punto y más de izquierda en otro, en un mismo elector. Hay una cosa muy pluralista, muy sofisticada en la Argentina, por eso hay un elector que es un tercio que es letal. Es difícil predecir el voto. No es que el peronismo es el partido de gobierno, la práctica de la política argentina, además de los ciclos que parecen de hegemonía, es cualquiera puede ser presidente, es enorme la competitividad, enorme. Así bueno, que, gracias, mil gracias, qué interesante y qué importante va a ser elegir bien el candidato esta vez. Gracias, Carla. Sé que estás con el tiempo muy cortito, voy a leer algunas preguntas que todavía nos quedan para ver, esperemos que puedas responder todas, y si no, si te parece bien, si alguna no quedara respondida porque sabemos que tenés otra reunión, tomamos la pregunta, te la pasaremos y será respondida después por mail para que todos puedan tener su respuesta a esta charla tan interesante y que queremos exprimirte al máximo. Sin más, Enrique Prini TV Corena pregunta, ¿cómo ves las PASO y la elección legislativa y la unión de la oposición? bueno, Enrique, qué pregunta, la pregunta del millón, digamos, ¿cómo se va a ordenar la oposición? Bueno, no hay que tenerle miedo a las pasos. Las pasos son, digamos, aún cuando han tenido mala fama, es una herramienta muy poderosa para la ciudadanía. Hay que bajar los costos, nos habíamos presentado un proyecto, se cortó el cronograma,
está bien haber acortado el programa. Recuerden 2019, ¿se acuerdan de agosto a octubre? Eran 4 meses eternos. Y eso va a seguir ocurriendo en una elección presidencial, porque no es que la macroeconomía se va a ordenar de un día para el otro. Entonces, achicar esos márgenes estaba bien. Bajar los costos es lo que nosotros proponíamos para evitar esto de que sea una encuesta cara. Es decir, que el que no presente lista, sí, obtiene la plata que le da el Estado para competir. Y el que no compite, no le da nada al Estado, porque la verdad que hay un premio por competir y otro que no. Ahora, ¿qué va a pasar en las elecciones? Una cosa es competir en un contexto donde no hay ningún problema, y otra cosa es competir en un contexto donde hay muchísima sensibilidad por lo que puede estar ocurriendo con el COVID, y no sabemos qué va a pasar. Imagínense una campaña, pienso en mi coalición, Juntos por el Cambio, Bullrich, Vidal, Bullrich, y los... ¿El ánimo de la ciudadanía está para eso? No lo sé. Entonces hay que ser muy cuidadoso en la estrategia electoral de este 2021. También hay la necesidad dentro de las coaliciones de consolidar los liderazgos. Porque uno de los problemas que tiene Argentina es que no hay acuerdos porque hay tantos líderes que nadie garantiza el cierre de un acuerdo. Entonces uno no puede estar adivinando, ¿no? ¿Por qué se desprestigió el presidente? Porque uno va, negocia, pero a los 2 minutos cambia. Bueno, eso, ¿con quién es el referente de la oposición para establecer acuerdos? Bueno, hay varios. ¿Quién es el referente de Frente de Todo para establecer acuerdos? Hay varios. Entonces, eso también hay que resolverlo en la política argentina. No pueden estar 10 voces hablando al mismo tiempo y no, digamos, no es un mundo de posibilidades. Entonces, yo creo que para Juntos por el Cambio el desafío es ordenar los liderazgos. Eso, digamos, no pueden sobrar candidatos y faltar líderes. Necesitamos liderazgos. Entonces eso se tiene que ordenar con paso o sin paso de algún modo, pero se tiene que ordenar para justamente evitar competir si es necesario acordar, para evitar estrategias de competencia que si no lee uno el termómetro social pueden ser muy disruptivas. Y no olvidarse que si bien, y hablo de mi coalición, tenemos 4 gestiones provinciales y demás, y lo que van demostrando la pandemia es que gestionar, digamos, se desgasta en el COVID. No es inocuo, porque es una situación de muchísima dificultad. Entonces tampoco, digamos, exacerbar las internas en cada una de las coaliciones de modo que se quemen los liderazgos por adentro y por afuera. Entonces hay que ser, me parece, muy inteligentes. No tenerle miedo a la competencia, pero hay que ver el contexto de cómo está Argentina y el COVID en septiembre. Aquí es día a día. Y también un poco romper esto de, nos pasa, el peor de los mundos en Argentina, ha sido una gestión desastrosa en términos de salud. Pero también creo que de alguna manera no hay que fagocitar, digamos, una mirada negativa de la Argentina, porque es muy difícil. Yo pienso en las nuevas generaciones, y alguien preguntó cómo salir las nuevas generaciones. Bueno, alguien tiene que liderar la esperanza real en la Argentina. Porque si lideramos el enojo es muy disruptivo para la ciudadanía. Bueno, ¿qué le ofrece la dirigencia? La posibilidad de morir por falta de vacunas, la posibilidad de padecerse por falta de proyecto económico, y encima ni siquiera la alternativa de la esperanza. Es demasiado, ¿no? Así que me parece que ahí está un poco la cuota de responsabilidad. Enrique, no sabría decirte cómo va a resultar, creo que hay que esperar un mes más, pero me parece que los dirigentes esperamos no tanto deshojar la margarita, tiene que haber una definición de responsabilidad colectiva. Porque esto de que sí, que no, que sí, que... Ahora no importa tanto la especulación de la política, sino el liderazgo colectivo de la sociedad argentina. Ojalá que así ocurra, veremos, pero no tengo certeza para responderte de cómo viene ese armado ahora. Hay que esperar unos 15 días más. Muchas gracias, Carla. Bueno, no queremos robarte más tiempo. Le pido disculpas a Brenda Lynch, que dejó una pregunta, te la vamos a hacer llegar por mail, así se la podés responder, y a Rosana Gómez.
Llegó Brenda Bianquet, que es la presidenta, no sé cómo nombrarlo, la directora. ¡Ay, qué cargo! Y además la que hizo todas las gestiones para que pudiéramos tenerte con nosotros y disfrutar de esta excelente charla. Así que le doy la palabra a Brenda, bienvenida y muchas gracias de nuevo, Carla. Bueno, primero saludar y pedir disculpas a todos y a todas. Tenía otro evento de L'Oreal, de una mesa de mujeres y género que se superpuso a último momento, pero sabía que con Lili y Clarisa, y además hoy tenemos al presidente, a Rodrigo, así que más presión, pero estábamos súper bien representados y representadas en la Comisión de Asuntos Públicos. Carla, yo te agradezco, porque en este momento de tanta locura, más en tu trabajo, que te tomes este rato para charlar con los miembros y las miembros de la Cámara Franco-Argentina, la verdad que para nosotros es muy valorado, porque para todos los socios y las socias de CIFA, estos espacios, este es el valor agregado que le damos a todos los socios y a todas las socias, estas charlas de intercambio con diferentes voces, diferentes miradas, y desde la Comisión de Asuntos Públicos, que me toca liderar por segundo año, lo que intentamos es esto, que tener conversaciones de diferentes temas que nos ayuden obviamente a cada una de las empresas que trabajamos y representamos, pero que a su vez nos ayuden a, dentro de las empresas franco-argentinas que representamos acá, también entender y llevar la conversación dentro de nuestras organizaciones. Entonces, tu mirada, lo que nos trajiste, que la voy a escuchar entera porque llegué para los últimos 10 minutos y dije, ¡ay! Todo lo que debe haber pasado acá, por Dios. Y no dudamos en convocarte para hablar de todo este camino hacia las elecciones en este contexto tremendo, así que yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Veo que había más de 25 personas conectadas en este momento, que hay tanto evento, tanta charla, tantas conversaciones dándose. Te quiero decir que es un lindo número de gente que se sumó, así que sos una persona que ha convocado, y me encanta también ver a mujeres en el poder legislativo, ahí representando muchas voces, y naturalizadas en sus cargos también. Así que, Carla, gracias por tu tiempo. Me encanta que nos hayas dado este rato a la Cámara. Bueno, agradecerte, Brenda, a todos. Me gusta porque es bien clima de época, las empresas siempre liderando, ¿no? Un poco con mucha empatía con la sociedad. Hay muchas mujeres de todas las edades y los varones acompañan ahí, perfecto. Así que se nota que esto es una, ¿no? Hay mucha energía positiva. Agradecerles enormemente, estar a disposición, y también agradecerles por estar en el país, por continuar intentando generar vínculos, y seguir apostando un poco aún desde la incertidumbre. Así que agradecerles enormemente, y bueno, estoy a disposición, obviamente, para toda la agenda de género que podamos desarrollar en eso que están haciendo tan bien desde L'Oreal. Así que felicitarlas enormemente, ha tenido muchísimo éxito eso, a tal punto que muchas alumnas y directoras de las escuelas técnicas nos piden llamar a L'Oreal, para el premio a las mejores alumnas. Así que bueno, los felicito enormemente, mucho placer, y bueno, estamos en contacto. Gracias, Carla, muchísimas gracias. Gracias, Carla. Te quiero decir que te mandan saludos las chicas de Marianne, te van a invitar, porque hoy algunas no pudieron estar. Yo formo parte también de la Asociación Marianne de Mujeres Franco-Argentinas, así que te mandan saludos. Hay algunas que están conectadas, pero otras ya me dijeron que te quieren invitar, así que seguramente le vamos a hacer la invitación. Gracias, Brenda, por esta gran oradora. Realmente estoy orgullosa de haberte tenido, Carla. Fue preciosa tu presentación, así que muchísimas gracias, y le quiero agradecer a Rodrigo, que seguramente te va a dar unas palabras de cierre. Estás muteado, Rodrigo. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Ahí está. No, nuevamente, muchísimas gracias, Carla, agradecerte una vez más, como dije antes, un placer para nosotros tenerte acá, gracias a Brenda, y bueno, y ponernos nuevamente a disposición. Como dije, queremos ser parte de la solución, así que acá siempre encontrarás una institución que acompañe lo que va a ser el pensamiento de la Argentina del futuro que queremos para todos y todas. Así que siempre encontrarás nuestra mano. Muchísimas gracias.
Gracias, Carla. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, Gracias, muchas chao, gracias chao. a Placer todos. enorme. Gracias. Placer enorme. Y gracias a todos por haber participado. Gracias.